Dios me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a estas enseñanzas que Dios nos está enseñando, que Dios nos está dando, y así todos podemos seguir creciendo unidos en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que Dios siempre tiene algo especial para enseñarnos. Él siempre quiere que su pueblo, que su iglesia siga creciendo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Así es que nosotros vamos a continuar con estas enseñanzas el día de hoy. Y lo que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy es las formas físicas para orar. Amén. Una vez más, es las formas físicas para orar. Pero antes de eso, empecemos con una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de poder abrir nuestros ojos en este día, de poder venir ante su presencia y poder regocijarnos sabiendo que usted sigue hablando a nuestras vidas. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, por traernos a su camino, y ahora porque usted nos sigue hablando a nuestras vidas. Sigue dándonos el entendimiento que nosotros necesitamos para seguir creciendo en su palabra, para seguir creciendo en su camino. Ayúdenos a siempre seguir adelante. Nos ponemos en sus hermosas manos, Señor, creyendo que usted está con nosotros hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús declaro victoria, declaro bendición, Señor, sobre cada oyente que va a andar recibiendo estas enseñanzas el día de hoy. Que sea usted enseñando, Padre, usándome de gran manera también para que sea usted transmitiendo esta enseñanza para la iglesia. Le damos gracias una vez más y nos ponemos en sus hermosas manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como habíamos mencionado, la enseñanza del día de hoy se llama las formas físicas para orar. Y nosotros vamos a estar cubriendo 5 diferentes formas físicas en que uno puede estar orando, o en otras palabras, lo que nos enseña la Biblia de cómo oraron ciertas personas en la Biblia. Amén. Entonces, vamos a estar estudiando cada una de estas diferentes formas físicas para orar y aprendiendo un poco acerca de eso. Amén. Entonces, la primera forma de poder orar es orar de rodillas. Amén. Y generalmente ese es uno de los ejemplos o una de las formas físicas más comunes en que nosotros miramos en la Biblia. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar a través de la Biblia que hay muchas personas que ellos oraron a Dios, ellos oraron al Señor sobre sus rodillas. Esto sugiere que era una práctica muy común, amén. Y es algo que muchos de nosotros seguimos practicando, estar orando en nuestras rodillas. Y voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, verso 10, nosotros miramos que Daniel oraba 3 veces al día. Él oraba en sus rodillas. Y eso es lo que nos dice el versículo 10 de Daniel capítulo 6. Nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces aquí miramos un ejemplo de Daniel, que él en sus rodillas él estaba orando. Él se ponía 3 veces al día estar orando al Señor. Amén. Entonces ahí miramos un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros miramos se encuentra en Hechos capítulo 7, verso 60. Con Esteban. Él, antes de morir, le estaban tirando pedradas, pero él se puso de rodillas y empezó a orar. Y nos dice Hechos 7:60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, mientras estaban matando a Esteban, dice que él se puso de rodillas y empezó a orar. Amén. Él empezó a suplicarle a Dios que perdonara a todos los que estaban a su alrededor, todos los que estaban cometiendo el pecado de matar a Esteban. Entonces, él se puso de rodillas también. Nosotros miramos otro ejemplo con el apóstol Pedro. Él también se había arrodillado en Hechos capítulo 9, verso 40, cuando él estaba orando por una persona que se llamaba Tabita. Entonces Hechos 9:40 nos dice esto: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró
y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces nosotros miramos que ese gran milagro había ocurrido, que Dios había traído de regreso a la vida a Tabita. Y todo esto sucedió, ¿por qué? Porque un hijo de Dios, un creyente en el Señor Jesús, se puso de rodillas y empezó a orar a Dios. Empezó a poner todo en las manos de Dios. Y así cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo, amados hermanos y hermanas. Nosotros debemos arrodillarnos también. Podemos usar esos ejemplos de orar y esos ejemplos para animarnos, para orar y hablar al Señor y poder meternos en la presencia de Dios. Porque Dios es el que escucha nuestras oraciones. Amén. Podemos mirar otros ejemplos en Hechos capítulo 20, verso 36, que nos dice: cuando hubo dicho estas cosas, Pablo era el que estaba hablando aquí, y dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así que aquí miramos que Pablo estaba hablando, y cuando él había terminado de hablar, él se puso de rodillas y empezó a orar con todos los que estaban ahí. Y también miramos en Efesios 3:14, que nos dice el apóstol Pablo, dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí continuamos mirando que el apóstol Pablo, cuando él oraba, él se ponía de rodillas. Amén. Entonces es una de las formas en que nosotros podemos orar. Una de las maneras que uno puede estar orando. Yo entiendo que no todos pueden orar de pie. Yo sé que hay personas que tienen ciertos dolores en sus rodillas o de una manera no pueden arrodillarse por una razón u otra. Pero la Biblia nos enseña que de rodillas no era la única manera en que uno podía orar. Entonces, otra manera que nos enseña la Biblia que oraba la gente era orar de pie. Amén. Andar orando de pie. Y estar de pie ante el Señor en oración también era una práctica común y quizás más común que arrodillarse. Entonces, antes de continuar con eso, quería dar un recordatorio acerca de orar de rodillas. Porque cuando uno se arrodilla delante del Señor para estar orando, al arrodillarse, eso era un ritual que expresaba el deseo del adorador de rendirse a Dios. Entonces, cuando uno se está arrodillando delante del Señor, se está rindiendo, está adorando a Dios y se está rindiendo a Dios. Amén. Entonces, era algo común poder arrodillarse en horas para orar, pero también estar de pie era algo que era muy común, era una práctica muy común y era tal vez más común que arrodillarse. Entonces si usted por una razón u otra no puede arrodillarse, pues puede orar de pie también y poder someter sus oraciones así, de esa manera también. Porque a veces la razón que estamos mencionando esto es porque a veces hay personas que no saben cómo o en qué posición estar cuando estar orando. Será debo estar sentado, debo estar parado, debo arrodillarme, ¿cómo debo orar? Entonces, este es el propósito de esta enseñanza, para enseñarnos las diferentes formas en que nosotros podemos estar orando. Amén. Entonces, uno de los casos más impactantes que nosotros aprendemos acerca de la oración de pie se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 20. Cuando Judá estaba enfrentando la posibilidad de un ataque militar, Josafat invitó al pueblo a orar. Y ellos se permanecieron de pie en asamblea en la casa de Dios, en la casa del Señor, y oró por la liberación mientras todos estaban de pie. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 3 nos dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces, segunda de Crónicas capítulo 20, miramos esta historia de Josafat, esta historia de Judá, que habían tres naciones que iban a guerrear contra Judá, que iban a guerrear contra ellos. Y cuando ellos escucharon las noticias de este ataque, pues ellos
se atemorizaron, se asustaron, empezaron a llorar, empezaron a orar y a ayunar y someter estas preocupaciones ante el Señor. Y nos enseña aquí en el versículo 13 que cuando ellos estaban preocupados y no sabían qué hacer o qué decir, en ese momento todo el pueblo estaba de pie y estaban orando al Señor. Cada uno de ellos estaba suplicándole al Señor. Amén. Entonces esa es una de las otras maneras que uno también puede estar orando de pie. Puede estar orando al Señor. Amén. Y miramos que mientras estas personas se humillaron delante de Dios y andaban orando y ayunando, Dios empezó a hablarle a este pueblo. Y es una historia bien hermosa, porque aunque ellos estaban pasando por una tribulación, ellos estaban pasando por una gran dificultad, no sabían qué hacer, estaban a punto de estar destruidos, o por lo menos ellos creían que iban a ser destruidos. Fue en ese momento que ellos sometieron todo a las manos de Dios, y Dios les contestó la oración, y Dios les dijo que fueran al campo de batalla todavía. Y fue en ese momento que cuando ellos fueron al campo de batalla, ellos no pelearon, porque Dios les había prometido que la guerra o la batalla no era de ellos, la batalla era de Dios. Amén. Y nosotros debemos tener eso en cuenta, debemos recordar eso constantemente, que las batallas que nosotros pasamos, esas batallas son de Dios. Dios ya ha vencido todo. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos en victoria y debemos creerlo. Tal vez habrán momentos que usted no se sienta que está en victoria. Tal vez haya momentos que usted se sienta que está fracasando, que está fallando y que no sabe qué hacer. Pero siga sometiendo todas las manos de Dios a través de la oración, y Dios va a seguir ayudándole. Y eso es lo que le pasó a Josafat y al pueblo de Judá. Ellos estaban de pie, estaban unidos, estaban orando delante del Señor, y Dios era el que contestó su respuesta. ¿Y qué era lo que hizo el pueblo de Judá cuando ellos fueron al campo de batalla? En vez de estar peleando contra los enemigos, ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a exaltar a Dios, empezaron a tocar instrumentos al Señor, andaban adorando al Señor, y ahí es a donde llegó la victoria. Porque si usted lee la historia en 2 de Crónicas capítulo 20, que cuando el pueblo estuvo de pie delante del Señor en oración y empezaron a adorar a Dios, empezaron a alabar a Dios, el enemigo, esas 3 naciones que iban en contra de Judá, los enemigos de ellos se habían confundido de una gran manera, que se empezaron a atacar los unos a los otros. Y eso es lo que sucede cuando usted está en el campo de batalla, que es la oración. Porque el cuerpo, la carne, no quiere orar, la carne no quiere acercarse a Dios. Pero cuando usted se pone de rodillas o se pone de pie y empieza a estar orando, ese es el campo de batalla, y Dios es el que está venciendo, y usted obtiene la victoria de esa manera. Y por lo tanto, cuando usted está alabando a Dios y está conectado a Dios a través de la oración, el enemigo se confunde, no sabe qué hacer, y es destruido. Amén. Y eso es lo que ocurrió en 2 de Crónicas capítulo 20. Esa es la victoria, cuando uno está firme y empieza a orar, ayunar y adorar a Dios. Amén. Hay una gran victoria para el hijo y la hija de Dios. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Entonces todo el pueblo de Judá estaba puesto de pie delante del Señor en oración. Miramos otro ejemplo en el caso de Ana en 1 de Samuel capítulo 1 verso 26, que nos dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Entonces, en el caso de Ana, nosotros estamos leyendo de la versión Reina Valera 1960. Y aquí en esta versión nos dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, soy yo aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Entonces,
Usted tal vez se anda preguntando en qué parte está mencionando que ella está de pie. Bueno, si usted lee las versiones en inglés, ahí va a estar enseñando que menciona que ella estaba parada. I stood here as I prayed to the Lord. I stood here right next to you as I prayed to the Lord. Eso es lo que menciona que ella estuvo parada al lado, dice, estuvo... yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Entonces la palabra estuvo en el hebreo original se refiere a que estaba parada. Amén. Entonces eso es lo que nosotros podemos mirar, que la palabra estuvo en este versículo se refiere a alguien que está derecho, alguien que está erigido, levantado, etcétera. Amén. Eso es lo que significa esa palabra. Y si una vez más, si usted habla inglés, puede leer unas versiones en inglés y ahí puede mirar que ella menciona que está parada. Amén. Y también podemos mirar otro ejemplo con Job. En Job capítulo 30, verso 20, que nos dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Entonces, ¿en qué parte aquí nos está mencionando que está parado? Pues una vez más, esta versión es la versión Reina Valera 1960, pero si leemos otra versión, como por ejemplo la Biblia de las Américas, ahí nos dice de esta manera, Job 30, verso 20, clamo a ti y no me respondes, me pongo en pie y no me prestas atención. Ahora, nosotros estamos mirando que Job en sus oraciones, él también se ponía de pie. Él también estaba de pie cuando él oraba del Señor. En ese momento se sentía que Dios no le estaba respondiendo, pero no quiero que usted se sienta de esa manera, porque Dios es el que escucha nuestras oraciones. Dios es el que está con nosotros, amén. Porque algo que nosotros miramos en las Escrituras, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, nos enseña esto. Este es un ejemplo que nosotros podemos estar siguiendo. Nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos seguir este ejemplo también. Podemos seguir el ejemplo que nosotros podemos humillarnos delante de Dios. Que nosotros invoquemos el nombre del Señor. Que nosotros oremos, que busquemos el rostro de Dios. Que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dice que cuando nosotros hagamos estas cosas, que Dios va a estar oyendo nuestras oraciones. Si Dios estaba haciendo esto al pueblo, a su pueblo en este tiempo, Él sigue haciendo lo mismo para la iglesia de Cristo. Que si usted se humilla, si usted empieza a orar, si usted invoca el nombre del Señor Jesús, si usted busca el rostro de Dios, entonces Dios va a perdonar sus pecados y Él va a traer sanación. Amén. Entonces es de humillarse, no se desanime, siga adelante. Y miramos también en el versículo 15 de Segunda de Crónicas capítulo 7, que dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Entonces, cuando usted hace estas cosas, Dios va a estar atento a su oración. Dios va a estar atento. Entonces no se desanime que si usted está orando y tal vez sienta que Dios no está escuchando sus oraciones, usted siga adelante y siga confiando que Dios está con usted, porque Dios va a estar atento a su oración. Sus ojos estarán abiertos, sus oídos estarán atentos a sus oraciones. Y el versículo 16 de Segunda de Crónicas capítulo 7 nos dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, si Dios estaba hablando a este pueblo de aquel entonces, a su pueblo, Él estaba mencionando estas cosas, pues cuánto más a la iglesia de Cristo, cuánto más a la iglesia que el Señor Jesús derramó su sangre para todo
para todos los pecadores, amén. Y ahora cada persona que se acerca a Cristo, cada persona que se entrega a Cristo, que se bautiza en el nombre de Jesús y empieza a seguir al Señor, pues llega a ser parte de la iglesia de Cristo. Y de esa manera, si Dios pudo contestar y estar atento a las oraciones de su pueblo en aquel entonces, cuanto más a la iglesia de Cristo, amén. Por eso nosotros debemos estar gozosos, porque estamos en victoria, porque Dios es el que está con nosotros. Entonces nosotros podemos orar arrodillados, podemos estar orando de pie. Y nosotros miramos también un último ejemplo acerca de orar de pie, que los judíos, ellos acostumbraban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para mostrar su piedad. Y nosotros podemos mirar en Mateo capítulo 6, verso 5, que el Señor Jesús condenó su orgullo, pero debemos recordar, aunque el Señor Jesús condenó el orgullo de ellos, Él no condenó la práctica de orar de pie. Leamos Mateo capítulo 6, verso 5, lo que nos dice el Señor Jesús. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces fíjese, aquí el Señor lo que está condenando es el orgullo de las personas que estaban orando de pie, porque ellos querían ser vistos. Por eso Él andaba condenando ese orgullo de esas personas, pero Él no condenó estar orando de pie. Entonces, porque mira, en los otros ejemplos que nosotros habíamos leído y mencionado, miramos que eran muchos que estaban orando de pie, y Dios había traído la victoria, Dios había traído la libertad, Dios había traído la sanidad, porque cuando uno busca de Dios sinceramente, Dios está escuchando sus oraciones. Amén. Entonces, en esta enseñanza nosotros hemos estado hablando acerca de orar arrodillado, estar orando de pie. Y ahora otro de los ejemplos que miramos en la Biblia, que no es tan común, pero también es mencionado, es orar sentado. Amén. Ahora, si usted siente que no debe orar sentado, pues entonces no ore sentado. Amén. Porque yo siento que Dios da esa convicción a cada persona de cómo debe orar. Entonces usted ore como usted crea que debe andar orando al Señor. Amén. Usted haga de esa manera. Puede orar arrodillado, puede orar de pie, pero usted siga enfocándose en el Señor, alabándolo y adorándolo. Amén. Pero como había mencionado, otro de los ejemplos que miramos en la Biblia es estar orando sentado. Y nosotros podemos mirar que la práctica de orar sentados no es frecuente en la Biblia, pero también no es totalmente ausente. Entonces, aunque no se escucha tan seguido la oración mientras uno está sentado, aquí en la Biblia no lo miramos frecuente, pero sí miramos unas ocasiones cuando sucede. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 18, nos habla acerca del rey David, que menciona: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ahora, ¿en qué parte menciona que David se sentó? Pues si miramos la versión, la Biblia de las Américas, nosotros miramos que menciona eso. Dice 2 de Samuel capítulo 7 verso 18 de la versión, la Biblia de las Américas, dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Entonces, en la oración de David nosotros miramos que él entró y se sentó y empezó a orar, empezó a hablar. Otro ejemplo que nosotros miramos se encuentra en Ezequiel capítulo 8 verso 1, que menciona esto. Dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se postró sobre mí la mano de Jehová el Señor. Entonces aquí miramos también que dice
Ezequiel, que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Estaba sentado, y fue en ese momento que dice que llegó, sintió la mano de Jehová. Dice, allí se posó sobre mí la mano de Dios. Entonces fíjese ahí, entonces eso ocurrió, ¿por qué? Porque estaba sentado. Entonces Dios también escuchó estas oraciones aún cuando uno estaba sentado. Entonces nosotros podemos concluir acerca la oración sentados, que esta postura asumida por un individuo que busca instrucciones del Señor o por medio del profeta. En otras palabras, cuando uno se sienta y está orando, es como que uno está recibiendo instrucciones de Dios. Entonces, usted enfóquese en el Señor, usted ore en el Señor y busque dirección de Dios para que Dios sea el que le guíe. Amén. Y nosotros miramos otro ejemplo. Y otro ejemplo el que menciona la Biblia, y esto lo menciona aún menos o menos frecuente que las demás que nosotros hemos mencionado, y esto es orar acostado sobre la cama. Ahora, esto no quiere decir que usted va a andar manteniendo su oración solamente en la cama. Amén. No espera hasta que vaya a la cama para que empiece a orar, porque le aseguro usted va a caer dormido y ni siquiera va a terminar de orar. Amén. Entonces, pero nosotros miramos unos ejemplos, y voy a dar dos ejemplos en Salmos capítulo 4, verso 4 y Salmos 63, verso 6. Nosotros encontramos aquí en estos dos pasajes casos en que las personas oran durante la noche en sus camas. Mientras ellos están sobre su cama, ellos recuerdan al Señor y meditan en Él. Salmos 4:4 nos dice esto: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Entonces dice que cuando uno esté en cama, puede estar orando al Señor, puede estar meditando en el Señor y pensando en todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Entonces es bueno estar pensando en el Señor y darle gracias a Dios aun cuando usted está en su cama. Amén. Y en Salmos capítulo 63, verso 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces usted puede estar hablando con el Señor aún cuando esté en cama. Pero como le había mencionado antes, no espere todo el día hasta que usted vaya a su cama para empezar a orar. No, usted ore todo el día, porque como nos enseñan las Escrituras, nosotros debemos orar sin cesar. En otras palabras, orar continuamente, buscar siempre la presencia de Dios. Entonces, orar durante el día, pero también aun cuando nos acostemos, andar pensando en el Señor, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras: orar en el Señor, orar al Señor y andar pensando en las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y aún las cosas buenas que vendrán. Amén. Porque solo las cosas buenas nos esperan a los que siguen a Cristo. Amén. Entonces, esta postura pone el énfasis en la oración como una oportunidad para meditar en las bondades del Señor mientras buscamos su ayuda. Entonces usted, mientras esté en cama, puede darle gracias a Dios, puede continuar dándole gracias a Dios y andar pensando en las cosas buenas que Dios ha hecho. Amén. Y finalmente voy a terminar con la última forma física en que uno puede orar, y esta es orar postrado. Amén. Y cuando se postran, las personas colocan todo su cuerpo de manera horizontal sobre el piso, con su cara sobre él, generalmente con sus brazos extendidos. Una de las rodillas permanece flexionada para facilitar la incorporación desde el suelo. Y la postración con poca frecuencia está asociada con la oración en la Biblia. Pero sí encontramos que hay ocasiones que uno está postrado
y está orando. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, verso 35, que nos dice, yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces aquí miramos que aún el Señor Jesús se postró y empezó a orar. Entonces, pero miramos que en la Biblia muy poco se mira que se asocia la oración con estar postrado, pero aún miramos que sí ocurrió como lo había hecho nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, estar postrado también es fundamentalmente una expresión de tributo y sumisión ante un superior. Entonces, es uno sometiéndose a Dios. Amén. Como lo miramos en 2 de Samuel capítulo 14, verso 4, que dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Entonces ahí miramos otro ejemplo, que cuando uno se postra es que se está sometiendo ante un superior. Amén. Y si usted ora postrándose, pues está sometiendo ante Dios, ante alguien que es grande, alguien que es superior. Amén. Entonces, en contextos religiosos, esta es una postura de adoración, como miramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Entonces es una postura de adoración. Entonces miramos este breve repaso indica que en la Biblia no existe una postura particular requerida para que oren los adoradores. Entonces no hay solamente una manera para estar orando. Hay diferentes maneras en que usted puede estar orando, diferentes formas físicas sobre el cual usted puede orar. Pero si usted se siente, yo quiero adorar a Dios de esta manera, pues usted adore a Dios orando en la forma en que usted siente que es apropiado hacerle tributo al Señor. Amén. Entonces las posturas son importantes solo en el sentido de que son la expresión externa de la reverencia, los sentimientos íntimos y el compromiso ante el Señor. Una postura no es lo suficiente completa como para acompañar todas esas experiencias. Por tanto, encontramos en las Escrituras una diversidad de opciones y posibilidades. Miramos diferentes maneras como nosotros podemos estar orando. Amén. Puede orar arrodillado, puede orar de pie, puede orar de diferentes maneras. Cuando usted se vaya a su cama, seguir dándole gracias a Dios. Amén. Usted puede postrarse delante del Señor y seguir adorándole porque Él es nuestro Rey. Amén. Entonces todo intento de seleccionar una de estas posturas, una de estas formas físicas para orar, todo intento para seleccionar una de estas como más superior que la otra, pues entonces no tiene apoyo bíblico. No tiene apoyo bíblico. Entonces lo más importante es la actitud del corazón hacia Dios. Entonces la pregunta que voy a terminar con esta enseñanza, esta pregunta es: ¿cómo está su corazón? ¿O cuál es la actitud de su corazón cuando usted está orando? Entonces, nomás medite en eso, piense en eso, y usted siga orando, siga manteniéndose en la presencia de Dios y siga adelante. Amén. Así es que esta fue la enseñanza y vamos a seguir nosotros adelante con estas enseñanzas y que sea Dios siguiendo enseñándonos siempre. Así es que les doy esta palabra de ánimo, que es Dios el que nos está enseñando, es Dios el que nos está hablando, es Dios el que nos está encaminando, y que sea Dios el que siga hablando en nuestros corazones, siga encaminándonos. Amén. Porque solamente Dios nos da palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo Pedro al Señor Jesús. Le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú das palabras de vida eterna? Así es que siga conectados con el Señor Jesús, porque Él es nuestra fuente a la vida eterna. Amén. Entonces, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amén. Cuídese mucho y Dios me los bendiga. Bendiciones.